Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alejandro Villanueva, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar del semestre séptimo. Estoy cursando con su materia Formación para la Investigación 1. Me presento a usted, profesor Fernando Méndez. Bueno, eh, pues vamos a explicar aquí el planteamiento del problema. Pues en este trabajo lo que intento es ver una estrategia o técnicas para realizar un planteamiento del problema, ¿listo? Entonces me baso en revisiones bibliográficas que he hecho ya, buscado con anterioridad en la investigación. Pues eh, prácticamente les voy a presentar en este trabajo explicándoles las técnicas y metodologías que yo encontré para implementar al momento de plantear un problema. Y pues en esas técnicas y objetivos, pues primeramente comienzo como planteándome el problema, porque ahí ya buscando la solución me he preguntado como cómo empiezo planteándome un problema o cómo hacer un planteamiento del problema. Entonces, con este fin voy a estar explicando las metodologías que se deben de llevar a cabo para redactar de manera rápida y concreta. Pues lo más importante es que va a estar enfocado principalmente en el área de ingeniería, ya que lo utilizaré bastante en mi carrera. Y pues haciéndome énfasis en esto, comenzaré. eh, ¿Cuándo debo redactar el planteamiento del problema? Pues literalmente, antes de entrar en materia, lo primero que uno debe tener en cuenta es cuándo deberíamos redactar el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, respondiendo a este interrogante, pues esto se debe redactar simplemente cuando queremos encontrar e implementar soluciones efectivas y queremos contextualizar y comprender la importancia del problema. Dando estos ítems, pues nosotros lo vamos a dividir en tres partes. Ya, la primera parte vamos a contextualizar el problema. Después vamos a cómo es darle una respuesta a por qué es importante. Darle pues una importancia al problema para nosotros darle una solución. Ya, si esto debería solucionarse o no. Y pues vamos a establecer también fines y objetivos. Listo. Entonces, los fines y objetivos del problema que vamos a tener, obviamente. Entonces, vamos primero que todo contextualizar el problema. Pues ya en este paso hay que entrar en contexto con el problema literalmente, y para esto se debe pues proporcionar algunos antecedentes sobre lo que se sabe al respecto. Este, entonces cuando uno investiga y pues especialmente en el área de ingeniería, debemos encontrar en los detalles específicos de las situaciones, como lo cual respondernos de dónde surge y cuándo surge el problema, ¿ya? Darle respuesta a estas incógnitas que tenemos. También debemos responderlos a quién afecta el problema, ¿ya? A quién afecta, porque debemos también mirar si el problema lo afecta a todas las personas, a un grupo específico, o a qué grupo pertenece, ¿cómo es? Le afecta el problema. Y también debemos responder qué intentos se han hecho para resolver el problema. Saber si somos la primera persona, a ver ya qué han hecho las demás personas para resolver el problema, para así llegar de pronto a una mejor solución, una solución más óptima de lo que queremos hacer del planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, por otra parte, la segunda fase, terminado la contextualización del problema, en la segunda fase vamos a mostrar la importancia del problema que tenemos, ¿ya? Entonces, lo que se quiere aquí con esta metodología es mostrar por qué es importante el problema y por qué es investigable, factible, y también por qué el problema se aborda claramente, relevante en el campo, ¿ya? Y pues que no sea algo así como un cambio drástico que se le hace al mundo, sino que más bien ayude esto a podemos resolver todos los interrogantes que se nos surgen en el problema. Entonces, en el planteamiento del problema podemos preguntarnos
¿qué sucederá si el problema no se resuelve? ¿Ya? Y esto nos implica para darle como importancia, como que en verdad esto es importante porque si el problema no se resuelve, ¿cómo llego a esa solución? Otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿quién sentirá las consecuencias? ¿Ya? Si vemos a ver si muchas personas sienten consecuencias, o sea, ¿quiénes son los fines objetivos a darle la respuesta o a darle la solución al problema? Listo, dando nosotros la importancia del problema, ya pasamos a lo que es establecer los fines y objetivos del problema. Listo, entonces en el planteamiento del problema, ya para finalizar, pues el enunciado del problema debe marcarse como tal. Este marque pretende abordar el problema. El objetivo tiene que quedar muy claro, en específico tiene que quedar de cómo se debe encontrar la solución concluyente. Y también, si no, entonces el objetivo busca las razones detrás del problema, propone enfoques más efectivos para abordarlo o comprenderlo. ¿Listo? Entonces es una buena metodología basarnos en que el objetivo es el propósito general de la investigación, y generalmente pues lo podemos escribir de forma infinitiva. Ya, entonces nosotros vamos a darle como que el objetivo de este estudio es tal, es desarrollar, por ejemplo. Entonces también puede ser una idea, puede ser el proyecto tiene como objetivo explorar, ya. Mi objetivo es investigar, pues son cosas que nos van a dar eh, pues enmarcar o establecer cómo son los fines y objetivos del planteamiento del problema o del problema en específico. Entonces, siguiendo estas tres fases que di anteriormente, podremos hacer un buen planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, ahora, según el artículo que yo hice, que yo investigué de la plataforma, pues me ayudará a ya a resolver o identificar el planteamiento del problema que tenemos con la fibrilación auricular. Bueno, para esta segunda parte de fibrilación auricular, pues el estudio, lo que nosotros hemos investigado acerca de cómo sacar el planteamiento del problema, lo basaremos enfocados aquí en fibrilación auricular. Este estudio de fibrilación auricular yo lo he sacado de un artículo que encontré en la biblioteca virtual de la Simón Bolívar, y se llama Atrial Fibrillation Detection and Atrial Fibrillation Burden Estimation vía We Are Bartlett. Bueno, está en inglés, lo pido disculpas. Bueno, entonces, según el planteamiento del problema de fibrilación auricular, como ya lo dije anteriormente, uno tiene que detectar primero las tres fases, que son que contextualizo primero que todo el problema, muestro por qué es importante el problema y establezco fines y objetivos. Ya son tres pasos importantes en los que uno debe fijarse. Entonces, en la contextualización del problema, yo me pregunto dónde y cuándo surge el problema. Listo. Entonces, dándole respuesta a eso, el problema surge en todo el mundo. Listo. ¿Y por qué? Y surge cuando la frecuencia cardíaca de una persona se eleva o se baja. Listo. Otra pregunta que para contextualizar el problema yo me hago es ¿a quién afecta el problema? Entonces yo puedo responder ahí, afecta a toda la población, pero especialmente a los que se encuentran en una edad adulta, ya sea entre los 35 y 57 años de edad, que es lo que comúnmente pues le afecta el problema. Listo. Entonces, ¿qué intentos se han hecho para resolver el problema? Pues yo ahí me pregunto, ¿qué intentos se han hecho? Entonces tengo que investigar otras fuentes, y entonces pues encuentro que se han realizado electrocardiogramas que hizo pues si mal no estoy, un reloj de Samsung inteligente, donde les hacía el monitoreo a 29 pacientes
con arritmias cardíacas y en los cuales incluía la fibrilación auricular. Entonces, esos son los que como que los intentos que han hecho para detectar el problema de fibrilación auricular. Listo. Después de esto, ya que tengo estas tres preguntas resueltas y estoy contextualizado, tengo que ver por qué es importante este problema. Listo. Entonces, para ver por qué es importante, también me tengo que responder unas preguntas. ¿Qué sucederá si el problema no se resuelve? Listo. Entonces, para responder esta pregunta, yo me hago según el artículo. Pues me voy basando en el artículo, entonces veo en vivo que el problema puede provocar complicaciones graves como un accidente cerebrovascular, y pues también aumentaría el índice de mortalidad de las personas que padecen enfermedades del corazón, especialmente pues las personas que lo sufren por fibrilación auricular. Entonces este problema pues si no se resuelve van a haber más casos y más casos y más casos, y pues es importante resolver este problema de fibrilación auricular. Entonces nos muestra por qué es importante. ¿Quién sentirá las consecuencias? Es otra pregunta que uno puede hacerse para ver por qué es importante el problema, y pues las consecuencias especialmente las sufrirán las personas que padecen de enfermedades cardíacas, y los familiares inclusive pueden llegar a afectar a otras personas. ¿Listo? Entonces los familiares también van a sentir un gran sufrir las consecuencias, ya que van a querer ayudarlos para eh, minorar su sufrimiento y no van a saber cómo. ¿Listo? Entonces, ya dado estas dos, las dos importancias pues, de por qué es importante el problema, pues nos vamos a la tercera fase, que ya sería establecer fines y objetivos de cómo es de nuestro problema. ¿Listo? Entonces, el objetivo o propósito general de la investigación, y generalmente que se tiene que escribir en forma infinitiva, pues nos quedó bueno, yo lo encontré de esa forma. El objetivo del estudio es desarrollar un algoritmo de detención de FA basado en PPG, implementar un reloj inteligente y validar prospectiva y objetivamente su rendimiento en la población del mundo real, que incluía pacientes diagnosticando FEA, fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, pues el objetivo aquí en el artículo lo marcó de la siguiente forma, ¿ya? El objetivo del estudio es desarrollar un algoritmo. Entonces ya ahí el objetivo del estudio es desarrollar. ¿Qué objetivos tiene para el planteamiento del problema? Desarrollar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al planteamiento del problema principal. La principal problemática es que alrededor del mundo se está sufriendo enfermedades cardíacas, tanto en jóvenes, adultos, niños, pues, pero en este caso principalmente es la edad adulta, y este problema afecta entre personas de 35 y 57 años. Pues el problema principal es que no se cuenta con un dispositivo de fácil uso para monitorear las enfermedades cardíacas. ¿Listo? Entonces ese sería como que pues el problema principal. Ya, entonces en la actualidad pues se cuenta con monitores, ya. Esos monitores se llaman Holter de electrocardiograma, las cuales son muy costosas. La verdad es que sí, uno investigando cuánto cuesta un sensor de esto, pues un monitor, disculpen, son bastantes y son incómodas de usar durante pues periodos prolongados, ya. Y tienen una vida útil bastante limitada de batería, pues ya ahí ya la cuestión de la batería, la carga, estar renovando eso, pues es bastante complicado. Y pues tampoco están diseñadas para ser recargadas ni reutilizadas durante varios meses por el mismo paciente. Entonces ya ahí ya es un costo monetario cambiarlo y tal, pues es bastante
es bastante molesto, por así decirlo. Entonces, el objetivo del estudio es desarrollar un algoritmo, ¿listo? Entonces, este algoritmo de detención de fibrilación auricular basado en PPG, implementarlo en un reloj inteligente y validar la prospectiva y exhaustivamente su rendimiento y población del mundo real que incluya pacientes diagnosticados con fibrilación auricular. Entonces este ya sería de gran importancia, que ya ayudaría a evitar las complicaciones graves como lo son los accidentes cerebrovasculares, y le evitaría el sufrimiento tanto a pacientes como a sus familias. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos ya aquí el planteamiento del problema, lo que yo hice anteriormente fue ya describirlo en pocas palabras y explicarlo de cómo nos ayudaría el planteamiento del problema para resolver este problema que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya basándonos en las tres fases, pudimos descubrir que con la contextualización del problema, la muestra de por qué es importante y establecer fines y objetivos, en los cuales el objetivo principal es desarrollar el algoritmo de detención de fabricación de fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces esto sería todo. Muchas gracias, profesor, y que va a ser buena noche.